Es para mí una gran alegría ser testigo en primera fila, presenciando cómo la humanidad está pasando por unos cambios de apreciación respecto a la comprensión de la vida. El principio y el fin de la vida siempre han existido y siempre existirán. Nacer y morir es lo que a todos, sin excepción, nos ocurre. Es así el ciclo vital, la rueda de la vida. Pero es impresionante cómo nuestro estilo de vida nos ha alejado de algo tan simple y natural. Cuando comenzó, fue un proceso lento y a mitad del siglo XX definitivamente todo enloqueció. Bien intencionado al principio, pero fuera de cualquier lógica de la naturaleza humana, a las mujeres en parto y a las personas viejitas, listas para morir, las llevan al hospital. Hubo inmediatamente una respuesta. En los países del primer mundo se organiza un movimiento grande y sostenido en pro del parto natural y activo. Se empiezan a publicar cada vez más artículos y libros para apoyarlo desde la ciencia. Pero las intervenciones y manipulaciones durante el parto y también en el lecho de muerte siguen incrementando. Por más que existe mucha conciencia en un grupo pequeño de personas para vivir plenamente cada momento de la gestación, el parto, y la OMS como ente rector de las políticas de salud mundial apoya las iniciativas en pro de un parto normal, la tasa de cesáreas en la gran mayoría de estos países bordea el 30%, lo cual es considerado demasiado alto. En el tercer mundo, la respuesta es diferente. Las mujeres indígenas nunca aceptaron las intervenciones y hasta hoy en día se esconden de los intentos de los gobiernos de convencerlas de la necesidad de ir a un hospital para parir. Y la asocian, este hospital, lo asocian inmediatamente con la muerte, pero con una muerte por enfermedad o por accidente. En el mundo indígena se sigue pariendo y naciendo en casa. Los abuelitos siguen muriendo en sus hogares, en paz y en buena compañía. Paralelamente, en las ciudades estamos bordeando un 80% de cesáreas y se considera a la mujer indígena una pobrecita que no sabe nada. Las mujeres indígenas consideran a la mujer moderna también una pobrecita que no sabe nada. A lo largo de los años de convivencia con mujeres y hombres en parto, o sea, hay que saber que yo tengo una casa de nacimiento y atiendo partos, con parteras de las tradiciones indígenas. Yo tuve la oportunidad mucho viajar por todo el Perú, diferentes zonas, y conocer pues parteras y parteros, con profesionales de la salud, obstetras, enfermeras, médicos, y con personas en búsqueda de la verdadera mejoría para la humanidad y nuestro planeta. He constatado que el movimiento internacional en pro del parto natural puede enriquecerse de la sabiduría indígena. Entonces, esto fue, digamos, como que el punto que finalmente me hizo decir, tengo que hacer este libro porque yo estoy convencida que el Perú y, digamos, la sabiduría indígena que hay en nuestro país realmente puede ser un aporte a nivel internacional. Bien, entonces vamos a avanzar a ver la siguiente. Entonces, esto obviamente fueron textos que se fueron juntando, donde yo buscaba cómo juntarlos, cómo lograr de hacer un libro, porque pues hay muchas ideas cómo hacer un libro, ¿no? O sea, venían muchas sugerencias. Mira, yo hice un libro y fue así, ¿no? El orden del libro, pero yo veía de que no podía hacer algo así lineal, ni temporalmente hablando, ni así, digamos, como una estructura típica lineal, como lo que conocemos en nuestra ciencia moderna, ¿no? Entonces, porque pues justo estaba
viniendo además con todas estas experiencias que venían de las parteras, los parteros, de la gente de las comunidades, del conocimiento de la cosmovisión andina, etc. Entonces la linealidad no era algo que podía yo aceptar como algo aquí. Entonces, cuando finalmente llegué a esta palabra parir como título, ya el libro estaba casi listo, pero el título no estaba todavía. Entonces, con la persona que hice finalmente el diseño, que quería que sea un diseño así bonito, que sea un libro que pueda estar así en la mesa de la sala, como para que la gente dice, wow, qué bonito, y lo abra. Hay algunas fotos ahí adentro que son así realmente como para asustarse, fotos de parto, porque finalmente, digamos, no es algo, el momento de parto es algo íntimo, ¿no? Entonces, pero yo quería de que esto realmente llegue a las mesas, llegue a la gente, ¿no? Así que sea bello también, ¿no? Porque finalmente considero que el momento del parto es un momento muy, muy bello, ¿ya? Tergiversado. Muchas veces hablamos del trauma del parto, del trauma del nacimiento, ¿no? Bien, entonces entre estas cosas llegué a algo que puse ahí, la danza de la vida, porque todo esto es como realmente una reflexión sobre la vida, el inicio, como estaba diciendo, y el final, ¿ya? Entonces había escrito unos textos, lo privado y lo público, lo de afuera, lo de adentro, lo lejano y lo cercano. Y decía, pues, ¿dónde pongo estos textos? ¿No? Al principio, al final, en el medio, ¿no? Y finalmente, como título final quedó La danza de la vida, entonces puse la danza de los complementarios, porque igual la imagen del título es un hombre y una mujer, que es un dibujo de un admirador de las tradiciones andinas. Entonces también es así una danza de complementarios, es un hombre y una mujer que están como entrelazados danzando. Y bueno, pongo aquí que en el fondo todo este proceso de llegar al parto comienza en un momento íntimo y privado, es decir, el acto sexual, cuando se inicia la concepción misma, es un acto privado. Después, obviamente, cuando la mujer carga con su panza, ya es un acto público, es decir, ninguna mujer puede esconder, algunas lo intentan de esconder, que sea, pero ahí es un acto público. Y el parto, obviamente, nuevamente es un acto privado, que en nuestra modernidad se ha tergiversado y se ha llevado a lo público. El hecho que la mujer da a luz echada, con muchas luces encima, con gente alrededor que muchas veces ni la conoce, se ha transformado de lo que naturalmente debe ser un acto íntimo y privado en un acto público. Y claro, una vez que ya estamos teniendo al niño afuera y entramos en la etapa de la crianza, entonces es nuevamente un acto público, ¿no? El niño tampoco no lo vamos a esconder. Entonces, esto de la danza de los complementarios en este sentido. Después, afuera y adentro, igual hay toda una relación muy interesante, cómo salimos afuera, cómo estamos adentro, cómo hay un adentro, cómo hay uno afuera, cómo respetar este adentro de este ser. Ahora con las ecografías, por ejemplo, hay mujeres que quieren mirar constantemente este ser, que es un ser que está escondido, naturalmente hablando. Y al final puse esto, lo cercano y lo lejano. Entonces ahí también les quiero leer, porque es parte de la introducción, esta danza de los complementarios. Dice: nuestro tiempo actual pide a gritos que los seres humanos caminemos con mayor conciencia sobre nuestro globo terrestre. Y hacer conciencia es un proceso que pasa por un alejamiento de todo para poder ver y analizar desde la objetividad y desde la imparcialidad, desde un punto de vista donde aparentemente no formamos parte del acontecimiento. Todo esto lo hacemos para finalmente descubrir que la objetividad solo es una ilusión.
Durante el parto, si me mantengo alejada de la parturienta, se crea un ambiente de objetividad, el cual le dificulta a la parturienta hacer su parto. Necesito entonces alejarme más aún, tanto que finalmente la puedo sentir y hacerme uno con ella. Es así que ella y todos estamos unidos en la conciencia universal, y es ahí donde ella se puede soltar y morir para nacer junto con su hijo. Nacer, vivir y morir con dignidad. De alguna manera tenemos que volver hacia la dignidad en el momento del inicio de la vida. Eso es lo que hemos perdido. Y realmente en mis caminatas por las comunidades y con mis conversaciones con parteras y parteros, fue interesante realmente sentir cuánto respeto, uno, las parteras, los parteros tienen ante la vida, la parturienta, el niño, y dos, cuánto respeto tiene la comunidad a la partera y el partero. Realmente son personas muy respetadas en su comunidad y las protegen actualmente mucho porque pues de alguna manera nuestros gobiernos oficiales como que las persiguen, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es lo que estuve leyendo ahorita. La siguiente. Bien, el libro está compuesto por 4 partes, que son esto de la concepción, la gestación, el parto y la crianza. Son como 4 estadios en este proceso, que de alguna manera es un proceso circular también, ¿no? Y tiene 13 capítulos, donde el primer capítulo está titulado Nacer y Morir, y el último, Morir y Nacer. ¿Ya? Entonces en este primer capítulo yo menciono muchas cosas relacionadas a la muerte, como la mujer, por ejemplo, durante el parto siente que está muriendo. Muchas veces dicen, pero me estoy muriendo. Cuando lo dice, generalmente sabemos que el bebé está cerca, ¿no? O dice, me estoy desintegrando. Y realmente hay una sensación de total, así, pérdida de la integridad, ¿no? Y nace con su hijo, ¿no? Entonces, morir, que en el primer capítulo también menciono, es bien interesante porque me contacté con diferentes parteras en el mundo y muchas veces resulta de que una vez que dejan atender partos, porque pues atender partos es pues difícil, porque tienen que salir a la medianoche, tienen que salir a la hora que sea, el día que sea, tienen que dejar sus actividades, están en plena actividad, tienen que salir las horas que sean, ¿no? Entonces a veces después de 20, 30 años como que dejan de hacerlo porque ya pues se sienten agotadas y terminan más bien apoyando a quienes están en el lecho de la muerte, porque finalmente este momento de llegar a este mundo y el momento de salir de este mundo son muy parecidos. Hay que tener mucha paciencia, hay que de alguna manera de dónde venimos y a dónde vamos, es como que por ahí un misterio, pero a la vez tal vez es el mismo sitio. En México, donde la muerte, hay todas unas tradiciones alrededor de la muerte, tuve la suerte de escuchar unas conferencias magistrales sobre la muerte en la medicina. Había un antropólogo, que fue la conferencia que más me gustó, todos los demás eran médicos, pero el antropólogo era quien decía, todos comenzaron diciendo, cuando hablamos de la muerte tenemos que hablar de la vida. Fue el único, el antropólogo dijo, cuando hablamos de la muerte tenemos que hablar del nacimiento. Y finalmente concluyó que los ancestros en México tenían muy claro que después de la muerte había que pasar por 9 estadios. Solamente el guerrero que fallecía durante la batalla no tenía que pasar por todos los 9 estadios, ni la mujer que moría en parto. Como que estaban más cerca de este estadio al cual se llega después de 9 pasos, que viene a ser como el paraíso en nuestra tradición cristiana de alguna manera, desde donde ya se puede retornar de nuevo a esta vida. Entonces se preguntaron muchos años, ¿por qué serán estos 9 estadios? Hasta que dijeron,
pues son los 9 meses que necesita el ser para llegar a este mundo. Entonces, de alguna manera el nacer y el morir tienen mucho que ver, y por eso yo también sentía que tenía que encontrar una forma circular del libro, es decir, no una forma angular. Finalmente decidí por eso hacerlo cuadrado totalmente, es decir, no rectangular, más largo por un lado, ¿no? Sino realmente de lados iguales, ¿no? La siguiente. Entonces, la primera parte, cada parte comienza con una historia. En este caso, la primera parte comienza hablando de la humildad, fertilidad a la vez, y tiene una de las 4 partes como un pequeño párrafo. Aquí digo, hay cosas en la vida ante las cuales ninguna palabra es suficiente para describirla. Entonces lo mejor es el silencio, y solo queda una muy profunda admiración por la vida, para siempre. Realmente estar en un parto, poder atender un parto, ¿no es cierto, señor? Es un honor, ¿no? Y uno se queda maravillado todas las veces. Dice, no hay ni una donde no. No sé, cada ser humano cuando llega así es wow, ¿no es cierto? Entonces hay una pequeña historia que a mí me llegó a través de Gaby, quien fue una mujer que yo le atendí en parto en su casa, y su hermana era antropóloga. Desde entonces, esta pequeña historia, que es una historia amazónica, la he contado incontables veces a mi manera. Entonces se las voy a leer también, es lo último que les voy a leer. Así que transcurre en Cusco, en tiempos de los incas. Era un tiempo difícil. Las mujeres de las zonas aledañas a la gran ciudad tenían que realizar un forzado peregrinaje hacia el Cusco para parir en manos del Inca, quien les sacaba el hijo cortándoles la piel del abdomen. Para darle vida al hijo, las mujeres tenían que dejar de vivir. Eran tiempos difíciles y tristes. Un día estaba caminando una pareja de la tribu de los Machiguengas por los bosques de la ceja de selva, subiendo hacia las alturas del Cusco. Ella ya estaba en parto. Al descansar un rato llorando por el final cercano de su amor, escucharon una vocecita. ¿Qué hacen ahí llorando? Era una ratoncita, a la cual le contaron su desgracia. Pero parir es fácil, dijo la ratoncita, y le enseñó a la mujer un gran árbol para que ella se agarrase de él. Al cabo de un rato la llevó un poco más adentro del bosque, donde había una liana, y le dijo, sostente bien fuerte de la liana y no la sueltes. Así lo hizo la mujer y nació su pequeño bebé. Cuánta alegría hubo en ese momento. Ella sostuvo a su bebé con lágrimas de agradecimiento en los ojos. Su esposo abrazaba y besaba a los dos. Estaba a salvo su amor. Le agradecieron a la ratoncita y regresaron a su comunidad, donde se celebró una gran fiesta. La comunidad quería conocer a la ratoncita para que les enseñara a todas las mujeres a parir, y así lo hizo. Cambiaron los tiempos, regresó la alegría. Ya nadie tenía que irse al Cusco a morir. Al cabo de un tiempo el Inca se empezó a preocupar y mandó un emisario a la comunidad de los Machiguengas. ¿Qué creen que hizo el Inca al enterarse de la historia de la ratoncita? Sí, él también había estado preocupado por la tristeza de sus propias mujeres y sus hombres. ¿Y qué hizo? Mandó a buscar a la ratoncita. Sí, la trajo hasta el Cusco para que les enseñara a todas las mujeres de la ciudad a parir. Ellas, las mujeres del Inca, también se habían olvidado del arte de dar vida. Esta historia como que me encanta seguir contando, ya la he contado fuera del Perú también, y la gente les gusta,
porque es muy moderna. O sea, a la vez esta historia es una historia muy ancestral, es muy antigua. Me parece moderna, o sea, yo pues la cuento un poco a mi estilo, pero de hecho es una historia de la Amazonía, ¿no? La siguiente. Entonces este famoso huaco, que ya lo han estado mirando a lo largo de estos slides, es un huaco que tengo yo una copia en mi casa de nacimiento, y realmente cada vez que la saco y la hago pasar así para que las mujeres la miran, para que los hombres la miran, como para aprender, ¿no? Realmente esa es la forma como nuestros ancestros nos enseñaban. No hacían libros, eso es un libro. Ya cada huaco es un libro. Cada capítulo de los 13 capítulos que hay inicia con un huaco, y este huaco es el que inicia el libro en el primer capítulo. Entonces hay toda una reflexión sobre cómo la mujer se tiene que abrir. Ya la primera vez que una mujer se tiene que abrir es cuando se encuentra con su pareja, ¿no? Porque definitivamente abrirse hacia la relación sexual no es cualquier cosa, ¿ya? Entonces eso es el primer acto de abrirse, y después obviamente se tiene que cerrar otra vez porque tiene que seguir su vida. Y después, cuando de alguna manera se abre a la posibilidad de poder fecundar, nuevamente es un abrirse hacia la semilla y poder gestar entonces la semilla. Y claro, en el momento del parto es que se tiene que abrir más que nunca. Entonces es un proceso lento de aprender de que la mujer se tiene que abrir y cerrar constantemente, ¿no? Podríamos reflexionar muchísimo, o sea, cada vez que sacamos este huaco como para poder reflexionar entre las mujeres y los hombres, es muy muy interesante, ¿no? De hecho, una antropóloga que es la curadora del Museo Larco Herrera, ella le gusta mucho este huaco, ¿no? O sea, cada vez que lo tiene en la mano así le brillan los ojos, dice, ese es un recipiente, es que la mujer es un recipiente, ¿no? Esto es importante entender en nuestro mundo moderno. Nos olvidamos de estas cosas tan básicas, tan bellas, ¿no? La siguiente. Bien, ¿cuál es nuestra realidad peruana? Nuestra realidad peruana actual realmente es bien compleja. Entonces, tenemos médicos, tenemos enfermeras y tenemos obstetrices. Son todas las encargadas del momento del parto, y lastimosamente, como hay tantos médicos y tantas enfermeras en el momento del parto, el parto se ha medicalizado. Eso es nuestro gran problema moderno. Tenemos la obstetricia, las obstetrices y los obstetras, ¿ya? La obstetricia moderna, por más que es de alguna manera sacada de la partería ancestral, porque pues históricamente la partera siempre existió, y la obstetriz actualmente definitivamente es heredera de alguna manera de estos conocimientos de la partería milenaria. Pero lastimosamente en el Perú la obstetricia es una carrera universitaria de 5 años, médica, con orgullo ha conseguido ser considerada una carrera médica, pero por eso aún más se ha medicalizado el parto. Lastimosamente las obstetrices no son muy reconocidas, es decir, están siempre, las enfermeras las quieren desaparecer, los médicos las quieren hacer desaparecer. Entonces realmente es una profesión que está entre la espada y la pared. Entonces actualmente hay muchos obstetras hombres metidos, o sea, siendo un oficio meramente femenino, ¿ya? No digo de que no pueden haber hombres, se pueden haber hombres. De hecho, ahorita vamos a hablar de los parteros. He encontrado parteros sumamente sensibles hacia las necesidades de la mujer, y obviamente he encontrado obstetras, hombres también muy sensibles hacia las necesidades de la mujer, pero per se muchas veces la mujer prefiere tener compañía femenina en el momento del parto, ¿ya? A veces necesitan botar al marido afuera porque pues no puede jamás vivenciar desde, digamos, el fuero propio lo que vive una mujer al entrar en parto. Entonces está muy invadida la obstetricia moderna por la medicina como concepto médico,
siendo el embarazo no una enfermedad, obviamente, ¿no? Ni el parto tampoco, y por hombres, ¿no? La partería, esa es una realidad en el Perú, las parteras y los parteros. Todavía 50% de los partos en el Perú son atendidos en sus casas, sin obstetrices, sin enfermeras, sin médicos, y generalmente por parteras. Obviamente hay mujeres que dan a luz solas también, especialmente cuando ya es segundo o tercer parto, ¿no? Muchas veces les agarra en su chacra, les agarra estando en el bosque, porque ellas, obviamente, las mujeres en nuestras comunidades no están sentadas en su casa esperando a que venga el parto, o sea, ellos siguen haciendo sus actividades. Y por el otro lado, en el Perú, tenemos desde hace ya 7 o 8 años el movimiento de Dulas, y Pacari, que es la casa de nacimiento que yo dirijo, tiene una escuela de Dulas, y es algo que yo no quería traer al Perú, al tener una realidad tan compleja ya en el Perú. Pero pues de alguna manera fue necesario. La siguiente. ¿Por qué? Porque las dulas son mujeres, ¿sí? Entonces otra vez se está dando a nivel mundial un movimiento de mujeres en parto, en contra, digamos, de esta invasión de los hombres en este hecho que lo que es el parto. Es una palabra que viene de la Grecia antigua, que fue una sociedad con esclavitud, ¿ya? Y ahí las dulas eran esclavas y eran parteras. Obviamente las señoras de la alcurnia no se ensuciaban las manos con la sangre de una mujer en parto o con el líquido amniótico, o se pasaban una noche entera al lado de una mujer. No, eran las señoras que eran esclavas. Tenían obviamente el saber de atender partos y sabían ponerse al servicio total de una parturienta. Entonces, cuando viene todo este tema de las cesáreas, que no tenemos mucho aquí, pero que desde hace 20, 30 años es como una plaga en el mundo occidental, ¿ya? Porque la cesárea obviamente es un buen invento, sin lugar a duda, pero el hecho de hacer cesáreas innecesarias por la facilidad del médico, porque pues es más fácil, más rápido, programable, etc. Entonces se da este movimiento de dulas, y pues por eso finalmente terminé trayendo, digamos, esta posibilidad aquí al Perú, como una especie de puente entre las parteras, que son el 50% de los partos atendidos en el Perú, y las obstetras, o digamos la medicina, la obstetricia moderna. La siguiente. Entonces, en el Perú, las y los parteros son empíricos. Eso es una pregunta. Y es una pregunta que a mí me gusta porque pregunto igual, ¿hay ciencia en el empirismo? ¿Podemos sentarnos juntos entre parteras y obstetras? ¿Podemos compartir conocimientos? ¿Podemos trabajar juntos? Porque esto no está sucediendo. Siendo las parteras, digamos, como que históricamente las que tenían el arte, el conocimiento que pasaba de una mujer a otra mujer, de generación en generación, no de libro en libro, como las obstetras. Las obstetras aprenden de libros, aprenden en la universidad, ¿ya? Entonces, viniendo de una ciencia empírica, porque yo parto del hecho de que el empirismo también es una forma de ciencia, no la ciencia que es aceptada oficialmente, ¿no? Pero hay conocimiento. Entonces yo parto del hecho de que sí podemos sentarnos juntos, sí podemos compartir conocimientos, sí podemos trabajar juntos. La siguiente. Y así, de alguna manera, con estas ideas, llegué yo al Instituto de Medicina Tradicional. Y trabajamos así varios años. Y esto es un artículo que fue publicado en el diario oficial del gobierno. Entonces dice claramente: parteras, presencia irreemplazable. Yo me siento muy orgullosa de que el diario oficial del Perú haya publicado un artículo de esta índole, ¿no? Y fue muy bonito, como este libro ya lo tenía todo listo, ya diseñado, todo ya estaba para entrar a la imprenta. Tenía 2 hojas al principio para que pues quienes auspician este libro puedan así poner, digamos, unas palabras.
y fue doctor del colegio médico, el doctor Maguiña, ¿no? El doctor, ¿cómo se llama? Ciro Maguiña, ¿no? Quien le entregué el libro y le dije, no quiero auspiciarlo, y me dijo, dámelo. Y el día siguiente me llamó, me dice, tienes mi auspicio, y escribió realmente algo muy lindo, pero tenía entonces este auspicio, digamos, académico del colegio médico, lo cual me puse pues muy contenta. Y de ahí dije, bueno, pero está la otra página que tiene que venir otro auspicio. Tiene que venir alguien quien de repente pone un poco de plata. Pero pues también difícil conseguir a alguien quien quiere poner plata. Y así encontré este artículo que había estado buscando. Y dije, este lo voy a poner ahí porque pues son las parteras las que van a dar así el auspicio para esto. Dice, a ellas de alguna manera está dedicado todo esto. La siguiente. Bien, entonces nosotros hicimos esta red de atención materno-infantil con articulación de la partería milenaria y la obstetricia moderna. Esto es lo que trabajamos. Y resulta que lo presentamos, fuimos invitados a un encuentro en Guatemala en el 2001 con la OMS y la Organización Panamericana para la Salud. Y fue presentado este trabajo, más que nada una parte del trabajo que fue con los parteros en Tinqui, Ocongate, Cusco y Tinqui de nuevo. Dice, lo que hacíamos 4 talleres, que el primer taller era en la comunidad más alejada, después en la comunidad intermedia entre la ciudad y la comunidad más alejada, el tercero era en Cusco, ya digamos en el hospital, para de alguna manera recorrer este camino de referencia, por si hay un parto que se complica, que pueda llegar al centro de salud, que pueda llegar al hospital, para que pueda tener una cesárea, para que no tenga que morir, ¿ya? Pero lo importante era de vuelta en la comunidad, es decir, siempre hablamos en salud de referencia y contrarreferencia, y lastimosamente no se cumple esto, se refiere pero no se contrarrefiere, ¿no? Entonces nosotros decíamos, es importante que la partera acompañe a la parturienta, que sea recibida bien por las obstetras, por los médicos en el hospital, que cuando terminan lo que tienen que hacer los médicos, que le entregan de nuevo a la partera con todo el respeto, gracias por haberla traído y ahora llévesele, sepa que puede contar con nosotros cuando sea, ¿no? Así. Y llegó a funcionar, pero es bien difícil porque eso es de personas, ese es un trabajo de personas. La siguiente. ¿Dónde hacen las mujeres sus partos? Pues en la sierra, por el frío, lo hacen en sus casas, cerca del fuego. En sus chacras, cuando les gana, pues normalmente no planifican hacerlo en sus chacras. En la Amazonía, por el calor, lo hacen también en sus casas. Las casas son bien ventiladas, pero las casas no son muy íntimas. Entonces muchas veces se van al bosque, o se van al río, o se van a la laguna, como para tener más intimidad, privacidad. La siguiente. ¿Cómo hacen las mujeres sus partos? Posiciones verticales. Es decir, realmente es bien difícil de que se acuesten en cuclillas, de rodillas, ¿no? Así de 4 patas. Usan las sogas, ¿no? Muchas veces ponen una soga, se agarran de la soga como el cuento de la ratoncita. Van sobando la espalda, van buscando un lugar íntimo privado, llaman a la o las personas de confianza, como lo han aprendido de la naturaleza. Es decir, ellos ven los animales como dan a luz, no necesitan tener un taller prenatal, cosas así. Saben, si las mujeres a los 11, 12 años saben, yo soy mujer, tarde o temprano voy a embarazarme alguna vez y voy a tener que parir, así como todas las hembras del mundo animal. Y también la obligada cuarentena o el retiro lunar, que dice, estos sí trabajan hasta el último momento, con sus contracciones siguen haciendo sus quehaceres en casa, se retiran, dan a luz y ahí sí, cuarentena. ¿Ya? Muchas veces son 7 días a oscuridad total, 7 días a media oscuridad, después poco a poco, y recién a los 28, 30, 40 días
generalmente es un retiro lunar, es un ciclo lunar, todo es así, muy relacionado a la luna, las estrellas, etc. Entonces ya salen con su hijo al campo a hacer sus actividades ya de la comunidad la siguiente. ¿Y la presencia de los hombres? Ese es un tema interesante. Les comenté, hay parteros hombres, son pocos, pero los hay. Muchas veces son los maridos que aprenden de su propia esposa y que de esta manera poco a poco se hacen expertos, y la esposa empieza a recomendarla a la vecina diciendo: oye, mi marido es buen partero. Entonces así poco a poco se gana el honor de ser llamado partero. La Couvade, ahí falta una B chica, es C-O-U-V chica A-D. Es un fenómeno sumamente interesante que en la sierra no hay mucho, pero en la selva muchas veces las mujeres se van pues al bosque, como estaba diciendo, y el hombre se queda en la casa, y el hombre más bien es atendido, y el hombre grita, chilla, patalea, es como si él estuviese de parto, y lo atienden, ¿ya? Y entonces uno se pregunta: wow, esto parece muy machista, pero es un tema que tiene que ver con la parapsicología lo explica, porque él está sufriendo para que ella no sufra, porque una mujer en parto, si sufre, le va a ser más difícil el parto, ¿ya? Entonces él asume el dolor, ¿ya? Y nuestros hombres nos cuidan. Eso es una historia muy muy linda que me pasó por ahí en Huancavelica, en una comunidad alejada, donde me reuní con parteras y les pregunté, una de las cosas que les pregunté: ¿quién los cuida después del parto? Y no me lo querían contar, y insistiendo, porque pues decía, bueno, si no me lo quieren contar, ahí hay algo interesante. Entonces finalmente me dijeron: los hombres, nuestros hombres nos cuidan. Entonces yo me quedé pensando, y después al regresar dando vueltas, pero ¿por qué no me lo querían contar? Y claro, la llegada del mundo occidental había sido reciente. Entonces el machismo es algo del mundo occidental. Realmente en la cosmovisión andina, hombre y mujer trabajan juntos, no es que uno es más, otro es menos. Y en el momento del parto, especialmente ya después de esta cuarentena, la mujer está dedicada 100% al hijo, y el hombre tiene que estar dedicado 100% a su mujer y su hijo. Y la comunidad más bien ya se dedica a la chacra y se dedica a los quehaceres que normalmente esta familia se tiene que dedicar, porque es una comunidad, digamos, es la comunidad chiquita, más grande, más grande, más grande. Entonces el hombre tiene que cuidar a su mujer y su hijo durante la cuarentena, y no es algo mal visto, al contrario, es la regla. Pero claro, si miramos desde Occidente, con nuestro machismo, entonces, qué mandilón, qué sé yo, ¿no? Entonces como que por eso les daba vergüenza de contarlo. Eso es mi interpretación, ¿no? La siguiente. ¿Dónde está la magia? Porque pues les había puesto ahí Perú entre la ciencia y la magia, ¿no? Realmente cuando uno conversa con parteras y todos sus saberes, hay mucha cosa mágica ahí, ¿no? Por ejemplo, en la lectura del pulso, a mí me parece mágico, porque yo puedo contar el pulso, qué sé yo, pero ellas las he visto así, tomar la mano y dicen: uy, este bebé está atravesado. Y yo, ¿cómo puedes saber a través del pulso que el bebé está atravesado? O sea, realmente en mi mente occidental está difícil que entra esto, pero hay muchas cosas que son totalmente ciertas, ¿no? El manteo, los masajes. Nosotros en nuestros talleres, donde compartíamos obstetras, enfermeras, médicos con las parteras, los parteros, siempre nos enseñaban cómo hacían estos manteos y masajes, y realmente es con una delicadeza, con un respeto. Y desde Occidente nos dicen: uy, estos son terribles, masajean, matan a los bebés. Realmente el desprecio hacia la partera o el partero es increíble, ¿no? Después las pociones mágicas con las hierbas. Se conocen las hierbas que da envidia. La sopa de piedra es toda una historia donde pues le falta peso al bebé, hay que hacer una sopa de piedra, le dan la sopa de piedra y ¡boom!, nace el bebé. Esto sí, definitivamente tiene algo de mágico, ¿no?
Y hay mucha intuición, definitivamente trabajan con la intuición. La siguiente. Bien, entonces, entre todas las cosas que había escrito esta frase en algún momento, y esta frase se quedó así al final del libro: la magia es científica, ya que se puede perfectamente recrear una y otra vez. Y la ciencia es mágica, ya que hay infinitas circunstancias por descubrir. La siguiente. Aquí nada más así como para redondear un poquito, todos sabemos que existía la brujería, bueno, existe la brujería mal llamada tal vez brujería, y este huaco es un huaco que a mí me fascina, es como el huaco de estrella, bueno, todos los huacos son estrellas, pero este huaco, si lo miran bien, entonces está ahí una persona muy pequeña que recibe el bebé. Ya la mujer está en el centro, está sostenida por alguien, quien puede ser pues una obstetra, puede ser una partera, puede ser el esposo, un familiar. Y quien recibe el bebé se hace chiquito, ¿no? Es el arte de la invisibilidad. Es de alguna manera esta capacidad de hacerse chico para que la mujer se haga grande. Porque la mujer se tiene que hacer grande, tiene que ser fuerte en el parto. El parto no es para una mujer débil. ¿Ya? Dicen las parteras, dicen, no, tú eres débil, tú ándate al doctor. Yo no te puedo atender, yo puedo atender a las mujeres fuertes. ¿Ya? Entonces, yo soy admiradora así de las mujeres parteras, que generalmente son obviamente curanderas y brujas, pero en el buen sentido de la palabra. Así que me gusta a mí a veces llamarme bruja también. En una ocasión fui así a las 2, 3 de la mañana a atender un parto, y a las 6, 7 de la mañana ya dio a luz como que a las 4, 5, a las 6, 7 vino el padre de la madre que había dado a luz, un amigo mío de tiempo, y me dijo, ay Ángela, pero ¿cómo llegaste a las 2 de la mañana aquí? Entonces dije, muy fácil, agarré mi escoba y ya. Entonces, realmente ha habido, y eso sí tenemos que saber, ya, por brujería han sido quemados en la hoguera pues muchas personas. Entre 100.000 y más de 1 millón de personas se calcula que en Europa han sido quemados en la hoguera. El primer caso descrito fue en Francia en 1275. El último caso en Inglaterra en 1933. Estamos hablando de casi 700 años. ¿Ya? Se calcula que es un habitante de cada 50 que ha sido quemado. Y el 80% han sido mujeres. Entonces, al hablar de parteras todo este tiempo, realmente estoy hablando de mujeres las cuales tienen sabiduría. Porque para atender partos hay que tener sabiduría. Esta intuición que manejan tiene de esa, es un saber desde la intuición. Es un saber, también te lo pueden compartir así. Y hay una cacería de brujas moderna. Sea hacia las obstetras, como lo que estaba contando en nuestra medicina moderna, sea hacia las parteras. Por eso, con más razón, obstetras y parteras tienen que de alguna manera empezar a trabajar juntos. La siguiente. Gracias. Bueno, マジックのような診察がサンバさんできるっていうことなんですけど、一つあったのがその脈の数で子供の体位を予測する。他にもなんか。Mencionó de que existe una evidencia de Dale el micro. Existe una evidencia de magia en el examen que hacen las parteras de las parturientas, ¿no? En el sentido de que solo con el pulso pueden decir que es un bebé que tiene determinado peso
tiene ciertas características. Aparte del pulso, ¿qué otras manifestaciones pueden ser de ese tipo mágicas en cuanto a la expresión de algún concepto que tiene su escritura? Sí, a mí siempre me gusta juntarme con parteras porque como que se abre un espacio mágico. Cuando compartimos las experiencias que tienen ellas y las que tengo yo, entonces se parecen tanto siendo de culturas totalmente diferentes. Entonces yo estoy convencida de que si juntamos a 4 mujeres de 4 continentes diferentes, idiomas diferentes, todo diferente, y les decimos, a ver, cuenten de sus partos, comparten ahí, se van a entender perfectamente. O sea, hay como algo que va desde esta magia de tener útero. Hay una solidaridad femenina, hay una solidaridad así como de útero a útero, y eso es algo mágico. Y lastimosamente esto ha sido como cortado, porque incluso nuestro movimiento mundial feminista ha ido en contra de la maternidad, es decir, como quieren ser hombres. Entonces, hay una magia en ser mujer. Obviamente debe haber una magia en ser hombre. Yo no sé, yo no soy hombre. Pero... se crea un espacio como que cuando realmente la mujer, para que se pueda soltar, para que se pueda abrir, para que pueda morir y nacer con su hijo, el espacio es un espacio que se puede decir se llena de magia, ¿no? Se necesita, lo que puede ayudar es, por ejemplo, unos cantos, pero son estos típicos cantos como mantras, como cantos que son repetitivos, que pueden ayudar a la mujer a entrar en una especie de trance. Magia implicaría una cosa para extra fuera de los sentidos, o sea, una cosa paranormal, digamos así, o anormal. No es, digamos, un concepto, digamos, tan normal como ella lo consideran en el momento del parto, una cosa fisiológica en el lenguaje nuestro occidental, pero es una etapa en la vida de la mujer que es lo normal para ellas, tanto para las parturientas como para las parteras. O sea que el aspecto de la magia yo creo que lo podemos considerar como un aspecto, digamos, al margen, aspecto casi poético, lírico para tratarlo, ¿no? Pero no tanto, digamos, como para que digan esto es una cosa mágica, ¿no? Me parece que es lo que quiere hablar el joven, me parece que tenía esa idea de que fuera algo mágico el momento, y lo que los procedimientos de magia del aspecto del pulso tendría algo mágico, y no es tan así porque es un aspecto casi científico. No es contradictorio, es científico, es natural, es normal, es un evento cotidiano incluso, ¿no? Todos los días nacen bebés en todo el mundo, pero a la vez es mágico, en el sentido extrasensorio. Porque realmente sucede durante el parto. Es decir, si queremos de que haya un buen parto, tiene que entrar la mujer en este estado extrasensorial, ¿ya? Es decir, el dolor puede ser totalmente placentero y esto es extrasensorial. Se atraviesa como una especie de umbral y entra en otro mundo. Por eso, digamos, cuando ahorita mencionó la ayahuasca, yo perfectamente lo puedo comparar. Cuando yo tuve mis primeras experiencias con la ayahuasca, dije,
esto me explica cómo es el parto. ¿Ya? Y las mujeres que han tenido experiencias con la ayahuasca tienen partos más fáciles, porque de alguna vez han logrado atravesar este umbral hacia lo extrasensorial o digamos lo expandido, esta sensación de expansión de la conciencia. La mujer durante el parto tiene una expansión de la conciencia. Hay un golpe de hormonas tremendo de diferentes calidades y cantidades que implican ese estado sensorial de la mujer, pero no entra el concepto de magia. No quisiera que se involucre el concepto de magia, como popularmente se considera la magia como algo sobrenatural, digamos, no tanto paranormal, sino sobrenatural, una cosa así, magia, bueno, eso me parece, creo que están pensando ellos, y no quisiera que se introduzca esto, porque es una cosa normal, digamos, en buena cuenta, es un pasaje una etapa de la mujer y del nacimiento de un ser vivo, de una etapa a otra, es un rito de pasaje, ¿no? En buena cuenta el parto. Yo quisiera completar la inquietud también de doctor Rengifo, diciendo que la magia es un concepto que se utiliza en Occidente mayormente para describir procesos e incluso conocimientos que no han sido oficialmente aceptados. Algunos otros llaman parapsicología, pero la verdad es que en muchos casos no son situaciones extrasensoriales o místicas, sino que son situaciones que, como tú bien has descrito, no han sido investigadas científicamente a profundidad debido a ciertos prejuicios, porque yo lo que entiendo de tu excelente conferencia es que estás procurando romper la barrera de los prejuicios para tratar de llegar a un conocimiento mayor que el que nos viene de Occidente por una línea diferente. Y al respecto de esta reflexión quisiera hacerte una pregunta, comentario, con respecto a lo de la cesárea. Yo voy a hablar un poco como si fuese el otro lado del problema. Y en esta época todos tenemos miedo, algunas veces pánico, a muchas cosas. Y se ha creado en torno a la embarazada un gran temor. Y yo siento que el temor se está acrecentando cada vez más debido a que ya las parejas jóvenes no pasan de un hijo o a dos como máximo. Entonces el proceso del parto se convierte casi en una hazaña. Y eso es lo que lleva a la gente, ese temor a que la mujer pueda morir o que el niño pueda morir, es lo que nos está llevando a ir y acudir a la medicina, a la más alta medicina, para evitar no solamente la muerte, sino que incluso el dolor, ¿no? Para que todo sea lo más controlado. Y creo que en el fondo de todo la cesárea es el deseo de controlar tanto el dolor como la muerte. Pero yo siento que no es producto del avance de la ciencia, sino siento que es producto del miedo que tiene el hombre moderno a el fenómeno natural y la posibilidad de que esto nos lleve a una situación triste. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo que me da tristeza es este gran miedo de la gente en general, ¿no? Yo estoy convencida que el miedo es un mal acompañante en la vida. Para lo único que sirve el miedo es detectarlo, enfrentarlo y decidir si te lo agarras, lo enfrentas, lo sigues o te sales corriendo. ¿Ya? Es decir, el miedo es una herramienta sumamente útil para
decidir de enfrentarlo o de salir corriendo. Pero no para vivir con el miedo a cuestas todo el santo día. Esto no es vida. Pero sí, nuestra sociedad actual está llena de miedos. No solamente el miedo al nacer y al morir, ¿no? A la vida, todos los días. Entonces, con esto se puede hacer negocio. Y como vivimos en un mundo de comercio, entonces el miedo se siembra primero para que después te pueda vender un seguro y otro seguro y otro seguro artificial, porque te pueden pasar igual las cosas. Entonces, esto es nuestro mundo actual. La gente que vive en las alturas, la gente que vive más cercana a la naturaleza, tiene menos miedo, ¿ya? Porque sabe que tiene que morir y no tiene miedo a la muerte. Hasta lo celebran, ¿no? ¿Cuántas fiestas sabemos cómo lo celebran? Entonces, obviamente con tristeza de que tal persona se ha ido, pero sabemos que todos tenemos que morir, así como las plantas mueren, los animales mueren, como las estaciones del año, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera, a mi modo de pensar, dejar atrás todos estos miedos. Es decir, esto es un aprendizaje en la vida. Y la cesárea es un fenómeno totalmente relacionado al miedo, claro que sí. Pero mira, yo he trabajado con mujeres aquí en Barrios Altos y traen a su partera desde los Andes, gastan dinero para agasajarla, ¿ya? Porque le tienen confianza, porque ella le ayudó a parir a mi madre, a mi abuela, yo nací en sus manos, a ella le tengo confianza, ¿ya? Y cuando le pregunto, ¿y si pasa algo? Viviendo a media cuadra, una cuadra de la maternidad de Lima, donde podría estar en manos pues, de la tecnología, de los médicos, de lo más elevado del conocimiento, como lo llamamos, y me dice con total convicción, yo prefiero morir antes de pisar un hospital. Esa es la realidad de nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo que necesitamos cesáreas para estas personas que prefieren morir antes de pisar un hospital. Por eso hablo de este puente. Dice, tenemos que hacer un puente entre nuestra medicina moderna y la medicina tradicional, o la partería milenaria y la obstetricia moderna. Porque no es justo que en nuestro país mueran mujeres porque más miedo tienen a un médico o a un hospital que a su muerte. Eso no es justo. Eso no es justo. Pero no es justo tampoco, ¿ya?, de que toda la alta alcurnia de Lima prefiere cesáreas, ¿ya?, y tenemos un abuso total de cesáreas. ¿Qué habrá de estos niños que nacen todos por cesárea? Que no hicieron ningún esfuerzo para nacer, ¿ya? Y no van a hacer esfuerzo para aprender, todo lo quieren tener así. Es decir, a veces necesitamos cesárea, qué bien. Cada vez que necesitamos una cesárea, incluso sin trabajo de parto, en este momento a una mujer están haciendo una cesárea porque pues estaba con una placenta previa y empezó a sangrar. Por eso me demoré en llegar y organicé todo como para que pueda nacer este bebé, porque estaba a punto de morir, obviamente, el bebé. ¿Ya? Y obviamente es un bebé que no luchó para nacer. Entonces está bueno de que los padres sepan de que tienen que enseñarle a luchar para crecer, para hacer, ¿no?, para aprender a vivir bien, porque la vida hay que luchársela. No sé qué será el futuro de nuestra humanidad con tantas cesáreas, que las mujeres olvidan de parir. Me pregunto. Felicitar esta publicación, felicitar su trabajo, porque además es importantísimo generar esto que usted acaba de mencionar al final, Tincuy, es decir, espacios de encuentro, de diálogo entre saberes. Y a mí me ha llamado mucho la atención esta pequeña polémica sana, ¿no es así?, al respecto de esta idea de la magia, ¿no? A mí es una cosa que me preocupa en el sentido de que se asocia frecuentemente a la magia con superstición y por lo tanto se le tiene mucho miedo, porque además hay cosas que no logramos explicar y que nuestras tradiciones, nuestra tradición indígena lo tiene como parte de sus prácticas, ¿no es así? Una de las cosas que me gusta mucho es poder pensar en la partera no en términos de solo la partera, sino que podamos reivindicar el rol de la partera
dentro de un contexto más grande, es decir, pensar que la partera también tiene un rol tan importante como el del curandero, como el del chamán. Entonces, en ese sentido, la partera no es simplemente el personaje que recibe la vida, sino que tiene unas dimensiones más allá de eso. Y eso me parece interesante, que hay que también indagar un poco más al respecto, profundizarlo o comunicarlo, porque a veces nos quedamos con solo la idea de la partera como tal, ¿no? Y yo creo que tiene un rol más allá. Y en ese sentido, sí me parece interesante en esta plataforma, en esta idea de construir un diálogo de saberes, no tenerle miedo a esto que no conocemos y que usualmente le ponemos el adjetivo de magia, ¿no es así? Entonces, yo como antropólogo no prefiero hablar en términos de magia, sino que me interesan mucho todas estas prácticas en el sentido en que aquello que estamos llamando magia en realidad son profundas estructuras simbólicas y de sentido. ¿No es así? Es decir, no solo son prácticas que pueden ser como pensadas en términos de magia. No, lo que hay detrás de allí son profundas estructuras de sentido que nos han acompañado durante milenios. ¿No es así? Así como las parteras pueden tomar el pulso y inmediatamente hacer una ecografía 4D del niño, los altomisayos pueden conversar con los apus. Entonces, si los altomisayos pueden conversar con los apus a través del Guaira, no podríamos decir que son mágicos y por lo tanto decir esto no va dentro de un sistema de terapia tradicional. Yo creo que hay que, dentro de una perspectiva de diálogo de saberes, también incorporarlo, no tenerle miedo. ¿Por qué? Porque estas prácticas mágicas son en realidad prácticas también terapéuticas, que están cargadas de una profunda estructura de sentido, de símbolo, que le da un orden a la sociedad. Entonces, en ese sentido a mí me parece muy importante, porque creo que las parteras no solamente responden al parto, sino ya en su rol de curanderas también responden a resolver lo que se conoce como el síndrome cultural. Muchas parteras, por ejemplo, imagino, podrán ver que están asustados, tienen este tema del susto, no lo sé, ¿no es así? Por ejemplo, tenemos datos etnográficos en los cuales muchos curanderos y curanderas resuelven el problema del susto ubicado dentro del proceso de la gestación, ¿no? Entonces es más allá, y eso me parece importante. Yo creo que me parece importante porque hay que pensar en construir una plataforma de diálogo de saberes. Entonces, esto que parece ser magia, en realidad no lo es. En realidad es una estructura, un tejido de sentido mucho más profundo, que nos habla de un sistema mucho más completo, que es la cosmología andina, ¿no? Y ese manejo, ese diálogo con fuerzas sutiles, como el Sami, o por ejemplo, en el mundo de los Quero, esta energía sutil o esta energía pesante, Jocha o Sami, ¿es así? Entonces, creo que me parece interesante. Yo creo que no hay que tenerle miedo a esta idea de lo mágico, porque en realidad, antropológicamente, detrás de lo mágico hay algo más. Hay cosmología, hay saberes, hay conocimientos, con los cuales hay que ir construyendo un diálogo, ¿no? Bueno, en particular forma de ver las cosas, estos asuntos, yo creo que se puede explicar algunos procesos, algunos hechos, sin recurrir al concepto de magia. Por ejemplo, en la medicina tradicional china hay toda una serie de conocimientos relacionados al pulso. Incluso pueden averiguar muchos estados de dolencia, de enfermedades, da una serie de datos a través del pulso. Y cómo son las cosas que algo así parece que pasara también con la medicina tradicional nuestra. Una vez a la señora Vilca le escuché comentar que habían algunas personas que
podían saber incluso si estaba una persona o una mujer, si estaba por dar a luz, no por dar a luz, sino si estaba en estado. Incluso podían saber si era un solo niño o si eran dos, porque podían ver en el pulso o podían sentir en el pulso algún tipo de latido, pero muy sutil. Entonces, en realidad son experiencias acumuladas y saberes de mucho tiempo, no sabemos cuándo, no hay las explicaciones del caso, pero ya es un código aprendido y que se transmite por el saber tradicional. Yo aclaro en el libro de que yo me tomo, digamos, esta palabra en términos de que no se utiliza en Occidente la magia como hablando de algo que no es real, sino de algo que sí es real, pero que es maravilloso, que tiene justo, digamos, una serie de saberes, que hay una serie de aspectos los cuales no podemos explicar con nuestra ciencia moderna, no podemos explicar con nuestra ciencia física, que siempre tiene, digamos, una metodología, etcétera, la metodología científica, sino solamente con nuestra intuición, con estas otras capacidades del ser humano que lo describen. O sea, hay ciencias espirituales que los describen, pero no es nuestra ciencia común lo que lo describe. Entonces, incluso gente que habla inglés, gente que habla alemán, me han preguntado, oye, pero traduzca tu libro, ¿no? Entonces, cuando yo he estado así imaginándome traducir el libro, simplemente me quedé ya en el título, como el título tiene así, Perú entre la ciencia y la magia. O sea, ahí ya en el título tengo la palabra magia, ¿no? Entonces, también, ¿cómo se dice esto en alemán? Por ejemplo, en alemán hay dos palabras para magia, ¿ya? Uno implica, digamos, lo que hacen los magos, que son trucos, ¿ya? Que no es real. Y la otra traducción de magia es como algo milagroso. Entonces está, digamos, en lo que nosotros en Occidente consideramos milagros, porque no lo podemos explicar, ¿no? Entonces sí, definitivamente la partera. Ahora tú mencionaste el chamán, que la palabra chamán a mí no me gusta mucho porque es traído de la Siberia y impuesto aquí en América, pero digamos nuestros curanderos tienen capacidades, tú los estabas mencionando, hablan con los sapos, con el viento, ¿no? Tienen, lo cual en Occidente estamos tan locos, pues ¿cómo está conversando con la pues, ¿no? Pero pues sí, la partera tiene esta capacidad y lo utiliza en el momento del parto, y de esta manera ayuda a la mujer a entrar en el estado que tiene que entrar para poder realmente realizar este trabajo que es el parir. Yo creo que tienen connotaciones o tienen contactos intrasemánticos, diríamos, porque uno y otro trata de, por un lado, explicar lo que no se puede explicar por el razonamiento lógico o aristotélico, sino, y la brujería trata de asignar a las mujeres en particular poderes especiales, que por lo mismo que son poderes especiales, transformar, modificar, convertir a un hombre en un perro, etc. Aunque muchos son, sin necesidad de transformarlos, son muy perros. Pero lo que quería comentar es que no es por gusto que la palabra embrujamiento o embrujador o embrujadora la asigna generalmente el hombre a la mujer. No hay un hombre embrujador, pero nosotros tenemos en la sapiencia y en la belleza de nuestra amiga la calidad de embrujadora. Y lo digo porque además hay que reconocer que el cerebro femenino es altamente intuitivo, y en eso lamentablemente hay que reconocer que es superior. No es por gusto
que las parteras son mujeres y que funcionan así porque su capacidad intuitiva, y además hay que reconocer que la intuición tiene mucho que ver con la ciencia, por supuesto, y con las teorías cuánticas modernas, porque imagínate, ¿cómo imaginar que ahora se puede repetir un fenómeno a kilómetros de distancia comprobado por la física cuántica? ¿Cómo? ¿Magia? No, pues no es magia, porque es un fenómeno que se puede repetir varias veces, por lo tanto es científico. Pero más aún, en la misma ciencia médica hay fenómenos intuitivos maravillosos. Por ejemplo, Best, el creador de cuando se quería curar a los diabéticos y no se encontraba la fórmula para suplir la hormona procedente de los animales, que era muy cara. Y él se mataba tratando de encontrar la forma de sintetizar la insulina, no podía. Hasta que un día durmiendo la soñó. Se despertó inmediatamente y lo escribió y fue la fórmula que él buscaba. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Eso es científico, es lógico, y eso se enlaza con la teoría de los sueños, psicoanalítica y muchas otras cosas más. O sea que la cuestión de magia es al contrario, actualmente está redivivo, es decir, es un concepto muy ¿qué decirle? A la mano para casi todo. Pero aparte de eso, yo quería ya hacer un comentario final, y disculpen lo largo, de también las coincidencias, yo diría, felices para mí, de la aplicación que tú has encontrado en tu trabajo con ciertos principios de la cosmología andina, que también ha sido mencionada por el doctor. No solamente la complementariedad, también funciona la corresponsabilidad. Y que sea la corresponsabilidad explique por qué el hombre se hace responsable también. Y le duele a él tanto como a ella. Lo que no pasa con nosotros, a nosotros más bien que no le duela, ¿no? Pero que le pongan un analgésico, un anestésico o una anestesia epidural. Entonces, en cambio, ahí hay corresponsabilidad en el hombre. Y todo eso a su vez es enmarcado por la responsabilidad a secas, o por la reciprocidad, que es el otro principio maravilloso de la cultura andina, en donde uno a otro se dan y reciben. No es la beneficencia anglosajona en que tú das y cristianamente no esperas que reciba, pero eso favorece el asistencialismo, como lo dije. En cambio, la reciprocidad favorece la maduración del ser humano. Entonces, por eso la reciprocidad, en principio andino, es mejor que la beneficencia, aunque los filósofos de la bioética digan que no, pero la reciprocidad funciona mejor por cuestiones psicológicas, y dicho sea de paso, por mis cuestiones de conocimiento de la psiquiatría, puedo casi afirmar que funciona. Dentro de la psicoterapia, por ejemplo, es mejor acudir al principio de reciprocidad que al de beneficencia. Yo le exijo, y en la teoría cognitivo-conductual, al paciente le pido que él colabore con su propio tratamiento y sea recíproco para poder avanzar, y avanza más rápido que con el psicoanálisis. Porque me parecía importante. Una de las cosas que me encanta de esta exposición es que me doy cuenta y confirmamos nuevamente que las parteras le dan continuidad a la cosmovisión andina. ¿No es así? Es decir, las parteras tienen un rol más allá de solo permitir traer al mundo a la vida, sino sobre todo darle continuidad a esta cultura que nos está acompañando por muchísimos años. Estamos hablando de 5, 6 milenios que nos va acompañando, y creo que la partera cumple un rol muy importante, cultural, un rol cultural en darle continuidad. Y otra cosa que me parecía muy interesante, y no sé si lo podría usted ampliar, porque claro, la partera en sus primeros años, en los años en los que tiene la fortaleza para hacerlo, acompaña ese proceso, pero cuando ya está mayor y ya no tiene la fortaleza, acompaña el otro momento tan vital en el ciclo de la vida, que es la partida. ¿No es así? Es, de alguna forma, las parteras acompañan el nacimiento del viaje
o el comienzo del viaje y apoyan la partida, pues así, y eso me parece sumamente valioso. No sé si podría contar un poquito más sobre sus experiencias en eso. Como dos cositas. Dice, una fue incluso una experiencia totalmente personal. Yo, obviamente, al estudiar medicina he tenido oportunidad de estar en el hecho de muerte de personas, ¿no? Antes de dedicarme realmente así ya en pleno a la atención del parto, había como una capacidad que no nos enseñan en la universidad. Al médico no le enseñan poder estar con calma, con tranquilidad al lado de una persona que está por morir y decirle: atrévete, anda, da el paso. No, es decir, tenemos que poner pues miles de sondas y cosas como para tratar de mantenerlo un minuto o una hora más de vida, ¿no? Entonces esto fue una experiencia personal e interesante que en aquel momento no estaba tan consciente, pero me ha pasado varias veces a lo largo de estos 20 años que estoy atendiendo partos que me llaman también para apoyar a alguien en el otro extremo de la vida, ¿no? Y bien al principio sucedió que una amiga me llamó a las 5 de la mañana y me dijo: mi padre, no sé, parece que ha fallecido. Y, bueno, llamaste a su médico. No quiere venir. Tú no puedes venir. Entonces, bueno, agarré mi maleta, así como voy para los partos, y me fui pues para allá y constaté de que sí había fallecido su padre, y inmediatamente pues las 5 o 6 personas, familiares que estaban en la casa se pusieron muy nerviosos y qué hacer. Y yo, frente a este nerviosismo de manera sumamente así, intuitivo, dije: tranquilos, todavía está acá. Y la esposa inmediatamente entendió, dijo: claro. Y se sentó a su lado, tomó su mano y empezó a rezar. Y todos se tranquilizaron también. Una cosa totalmente intuitiva que pues sospecho que las parteras son así capaces, así como sucede en el parto, ¿no? Es decir, no les puedo contar un montón de anécdotas de cosas que de manera totalmente intuitiva me pasan en el parto, ¿no? Y que pues les pasa a las parteras. Sí es cierto de que la partera tiene como la sabiduría de la vida, el conocer el principio y el fin, y de alguna manera este trance desde el principio hasta el fin, ¿no? O sea, que tienen como una sabiduría. Y claro, sucede que tiene que apoyar también mujeres cuyos bebés fallecen, ¿no? Porque pues nacen bebés con fallas, entonces tiene que estar apoyando esto, cuando esto es un momento lo más difícil. Dice, todos tenemos la idea de que pues en principio nacemos, vivimos y morimos al final de unos cuantos bastantes años. Y si sucede que un niño o un recién nacido se tiene que ir, no va a poder crecer, entonces esto generalmente es un gran dolor, no solamente para la gente en la ciudad donde solamente tienen 1 o 2 hijos, es igualmente un gran dolor para quienes viven en las comunidades y tienen 5, 10, 20 hijos, ¿no? Y es interesante porque las parteras, digamos, yo los conté de que pues a veces al principio por mayor fortaleza, por ser más jóvenes, están más atendiendo partos y después más acompañan también personas en el morir. Esto más que nada he visto en Occidente. En las comunidades andinas con las parteras va de la par, es decir, no es que a principio es así y después es así, sino todo el tiempo están, digamos, de un lado o del otro lado, ¿no? E incluso hay muchas parteras que tienen 80, 90 o 100 años y siguen atendiendo partos y haciendo ciegas incluso. ¿Ya? Existen no 1 o 2, he conocido varias. Y durante el trabajo que hicimos con el ministerio, con el IMETRA, digamos, muy contenta con todo lo que hicimos, pero digamos el punto más así de que más contento me ha puesto es que
cuando después de un día de trabajo, de taller, el día siguiente nos traían parteras de 80, 90 y 100 años. Y las traían diciendo, estas son las que más saben. Entonces, en este compartir de saberes, el hecho de que ellas, digamos, como que, porque las cuidan, las respetan, ¿ya? Y no las muestran así nada más. ¿Ya? El hecho de que las traigan era, digamos, como un voto de confianza a nuestro trabajo. Así que yo estoy convencida de que sí hay que seguir haciendo este compartir de saberes, ¿no? Y mira, lo que se está mencionando, nosotros entendemos que la partera es un especialista tan igual, homologando con los especialistas médicos occidentales. El curandero sería el médico general, el médico internista que sabe, ocupa de todo, digamos, ¿no? En cambio, la partera se especializa en el aspecto del nacimiento y, como dice Ángela, también en el aspecto de morir. Ahora, se tiene mucha relación con lo que ya hemos hecho hace un par de meses, un tincuy muy grande sobre el continuo vida-muerte en el pensamiento andino. El pensamiento del Ande, la vida y la muerte no son contrapuestos como en el pensamiento occidental, que una vez que se muere y se acabó, es una cosa distinta. No, acá la gente sigue viviendo después de la muerte. Incluso su kamaken, que muchas veces se conserva en alguna forma, es una forma de vida de las personas. Incluso lo festejan en determinadas fechas, como el 12 de noviembre, se festeja en todo el Perú todavía. Y actualmente incluso en las ciudades, como el cementerio de Villa María o el cementerio del Ángel, se festejan a los muertos, la gente como si estuvieran vivos, que cantan sus canciones y todo. Ahora, otra cosa que tú hablabas muy mucho es lo del concepto de magia. Sí, pero en realidad lo que se trata detrás del concepto de magia en nuestro pensamiento es un arquetipo mental que se ha transmitido a través de los milenios y que lo tenemos presente los andinos, digamos, me considero uno de ellos, que tenemos ancestralmente y que nos sale de vez en cuando, y es lo que aparentemente se conserva, se supone que es magia para el pensamiento occidental. Y eso, digamos, es la diferencia pequeña que tenemos, y tenemos que explicarlo porque no es muy comprensible por todos los incluso profesionales, ¿no? Porque incluso los aculturados ya, los que están ya, pues, estamos aculturados un poco en las ciudades, no es muy comprensible este aspecto, ¿no? Entonces, para eso, digamos, es que tratamos de nosotros homologar un poco los conceptos para que sea comprensible. Por eso tratamos de sistematizar el conocimiento, que es muy complicado porque hay cosas que son muy mentales, digamos, en sentido, como ha dicho Ángel, que es difícil volcarlo en el lenguaje, digamos, occidental. Por eso es que te agradecemos y te invitamos a que sigas viniendo y que nos aclares esos aspectos, porque es mucha ayuda esos aspectos, las inquietudes que ha tenido el doctor Suárez, ¿no? Y María también, que espero que siga avanzando. Espero, los invito a los dos que sigan viniendo a las sesiones. Nos incorporamos desde ya a su comité, a la PEP, ¿no? Doctor Bonilla, ¿alguna pregunta de parte de sus alumnos? ¿No tienen ninguna inquietud con respecto al...? Pues el tema de la partera es un tema que hemos visto de una especialidad dentro de la partería, dentro del curanderismo, el sistema médico tradicional, el sistema de salud tradicional que existimos en el Perú, en el Ande. La partería es una especialidad muy circunscrita, contiene muchas características especiales, dice que ha tocado la doctora Ángela, y que involucra muchos aspectos básicos de nuestra vida, el nacer y el morir ahora, como ha tenido ese interés, ¿no? Incluso en nuestro evento que hicimos en el mayo, tocamos el aspecto de la eutanasia, ¿no? El despedinador, ¿te acuerdas? Entonces, el despedinador andino es un tema interesantísimo, porque no involucra, es una persona que ayuda al buen morir a la persona, lo favorece y lo apoya y lo trata de hacer pasar al otro lado, sin miedo que tienen las cesas. Otra cosa que te quería comunicar, hay dos conceptos, que es miedo y angustia. El miedo es una sensación real y la angustia es algo que no sabemos aquí. O sea, es un miedo, pero algo que no es real. Y eso es, digamos, un poquito de diferencia ahí en la cuestión. Porque el miedo, tú has mencionado los dos conceptos ahí. ¿Alguna cosita más para terminar? Nuevamente le damos las gracias a la doctora Ángela por su ponencia, le agradecemos un muy feliz viaje, un feliz retorno y un feliz abuelazo.